La deuda de los hogares de Estados Unidos supera los 17 billones de dólares. Preocupa la morosidad en los pagos y el crecimiento del gasto con tarjetas de crédito, según informe de la Reserva Federal de Nueva York. La deuda total de los hogares alcanzó un pico de 17 billones de dólares en el primer trimestre de 2023, lo que representa un aumento de 148 mil millones de dólares, un 0,9% desde el cuarto trimestre del año pasado, informó el Banco de la Reserva Federal, Fed, de Nueva York. La deuda de las tarjetas de crédito ha estado aumentando a un ritmo más acelerado que cualquier otro pasivo incluido en el informe, sostuvo Ted Rasman, analista de la compañía de servicios financieros Bankrate. Creo que eso refleja que más gente usa tarjetas de crédito para financiar sus necesidades cotidianas, agregó y señaló que una investigación de su empresa daba cuenta de que el 46% de los titulares de tarjetas tienen deudas mes a mes, mientras que el 54% paga en su totalidad. Estoy seguro de que muchos de ustedes cometen errores financieros sin siquiera darse cuenta. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a identificar y evitar esos 10 errores financieros habituales y letales que te empobrecen cada día. Así que, si estás listo para mejorar tu situación económica, sigue viendo, y comenta si cometes a menudo algunos de estos errores. Estaré encantado de leerlos y compartir experiencias. 10 errores financieros habituales y letales que te empobrecen. Error número 1. No tener un presupuesto. Uno de los errores más comunes es no tener un presupuesto. Si no sabes en qué gastas tu dinero, es como navegar a la deriva en un mar financiero incierto. Empieza a hacer un presupuesto hoy mismo, y verás cómo tomas el control de tus finanzas. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, en la descripción te dejo el enlace del vídeo, la regla 50-30-20 para administrar mejor tu dinero, descarga plantilla Excel gratis. Una completa guía paso a paso que te ayudará a consolidar tus conocimientos en educación financiera, sobre cómo administrar mejor tu dinero utilizando la regla presupuestaria 50-30-20. En esta guía detallada, exploraremos el enfoque 50-30-20 para la gestión del dinero, que te ayudará a asignar tus ingresos de manera inteligente y alcanzar un equilibrio financiero saludable. No te olvides de descargar la plantilla de Excel totalmente gratis. Error número 2. Gastar más de lo que ganas. ¿Te suena familiar el estrés financiero? Gastar más de lo que ganas es la receta segura para el desastre financiero, es un hábito perjudicial que puede llevar a problemas enormes. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades y ahorra para un futuro seguro. Entender y controlar tus finanzas es esencial para tener estabilidad económica. Para evitarlo, es importante crear un presupuesto, hacer un seguimiento de tus gastos y priorizar el ahorro. Vivir dentro de tus posibilidades es clave para mantener un equilibrio financiero sólido y evitar deudas innecesarias. Error número 3. Ignorar las deudas. Las deudas pueden ser una carga abrumadora si las ignoras. No postergues el pago de tus deudas. Haz un plan para pagarlas y recuperar tu tranquilidad financiera. Cuando ignoras las deudas, es probable que los intereses sigan acumulándose, lo que aumenta la deuda total con el tiempo. Además, esto puede afectar negativamente tu historial crediticio y hacer que sea más difícil obtener crédito en el futuro. En lugar de ignorar las deudas, es importante enfrentarlas de manera proactiva. Puedes empezar por hacer un inventario de todas tus deudas, incluyendo los saldos pendientes y las tasas de interés. Luego, crea un plan de pago que se adapta a tu presupuesto y que te permite liquidar tus deudas gradualmente. Comunicarte con los acreedores y negociar posibles soluciones también puede ser una opción. Recuerda que ignorar las deudas no hace que desaparezcan, y cuanto antes tomes medidas para abordarlas, mejor será para tu salud financiera a largo plazo. Error número 4. No ahorrar para el futuro. ¿Estás ahorrando para tu jubilación? No hacerlo es un error con graves consecuencias financieras a largo plazo. El ahorro es fundamental para garantizar tu seguridad económica y tu capacidad para hacer frente a gastos inesperados o metas futuras, como la jubilación, la educación de tus hijos o la compra de una vivienda. Cuando no ahorras, te arriesgas a depender exclusivamente de tus ingresos actuales y a estar menos preparado para enfrentar crisis financieras o cambios en tu situación laboral. Además, es posible que te falten recursos para cumplir tus objetivos a largo plazo. Para evitar este error, es importante establecer metas de ahorro y destinar una parte de tus ingresos regularmente a una cuenta de ahorro o inversión. Automatizar tus ahorros puede ayudarte a mantener la disciplina financiera. Recuerda que cuanto antes comiences a ahorrar, más tiempo tendrás para que tu dinero crezca y te proporcione seguridad financiera en el futuro. Empieza a ahorrar e invertir para asegurarte un retiro cómodo y sin preocupaciones. Error número 5. No tener un fondo de emergencia. La vida está llena de sorpresas, algunas de ellas costosas.
No tener un fondo de emergencia es un riesgo financiero importante que puede dejarte vulnerable frente a situaciones imprevistas. Un fondo de emergencia es un colchón de ahorro diseñado para cubrir gastos inesperados, como reparaciones del hogar, gastos médicos inesperados o pérdida de empleo. Cuando no tienes un fondo de emergencia, es posible que te veas obligado a recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para hacer frente a estos gastos, lo que puede llevar a endeudarte aún más y a pagar intereses significativos. Para evitar este error, es recomendable crear un fondo de emergencia que cubra al menos 3 a 6 meses de sus gastos habituales. Este dinero debe mantenerse en una cuenta de fácil acceso, como una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, para que puedas utilizarlo rápidamente en caso de necesidad. Establece un plan para ir ahorrando regularmente hasta alcanzar esta meta, y considera aumentar el fondo a medida que tu situación financiera mejore. Tener un fondo de emergencia te proporcionará tranquilidad y estabilidad financiera en momentos difíciles. Error número 6. Mal uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles, pero también peligrosas. El mal uso de las tarjetas de crédito es uno de los errores financieros más comunes y puede tener graves repercusiones en tus finanzas personales. Cuando no se utilizan de manera responsable, las tarjetas de crédito pueden llevar a un ciclo de deuda creciente debido a los altos intereses que conllevan. Si no pagas tus saldos a tiempo, los intereses te devorarán. Úsalas con responsabilidad y evita deudas. Para evitar el mal uso de las tarjetas de crédito, es importante utilizarlas de manera responsable. Esto incluye pagar el saldo completo cada mes, limitar su uso a compras esenciales, llevar un registro de los gastos y crear un presupuesto que incluya el pago de las tarjetas de crédito. El buen uso de las tarjetas de crédito puede ayudar a construir un historial crediticio sólido y evitar problemas financieros a largo plazo. Error número 7. No invertir. Guardar dinero debajo del colchón no te hará rico. Aprende a invertir, incluso con pequeñas cantidades. El tiempo y el interés compuesto son tus mejores aliados. Si no sabes cómo empezar a invertir, en la descripción te dejo el enlace al vídeo, Cómo invertir en la bolsa de valores, guía principiantes paso a paso. No invertir es un error financiero que puede tener un impacto significativo en tu capacidad para hacer crecer tu patrimonio con el tiempo. La inversión es una forma efectiva de aumentar tu riqueza y alcanzar metas financieras a largo plazo, como la jubilación o la compra de una vivienda. Cuando no inviertes, tu dinero puede perder valor debido a la inflación, ya que el poder adquisitivo de tus ahorros disminuye con el tiempo. Además, perdiendo estás la oportunidad de generar rendimientos y ganancias a través de inversiones inteligentes. Para evitar este error, es importante educarte sobre las diferentes opciones de inversión disponibles, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, entre otros. Luego, puedes crear un plan de inversión que se adapte a tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Incluso si solo puedes invertir pequeñas cantidades al principio, comenzar a invertir temprano y de manera consistente puede marcar una gran diferencia en tu futuro financiero. Recuerda que la inversión conlleva riesgos, por lo que es importante buscar asesoramiento financiero si no estás seguro de por dónde empezar. Error número 8. Compras impulsivas. Las compras impulsivas son un hábito financiero perjudicial que puede afectar negativamente tu presupuesto y tu capacidad para ahorrar dinero. Estas compras se realizan sin una planificación previa ni una necesidad real, impulsadas por el deseo momentáneo de adquirir algo. Algunas estrategias para evitar las compras impulsivas incluyen: 1. Crear una lista de compras. Antes de ir de compras, elabora una lista detallada de lo que realmente necesitas. Manténgase enfocado en esa lista y evite comprar artículos no planeados. 2. Establecer un presupuesto. Define un límite de gasto antes de salir de compras y ajústate a él. Esto te ayudará a evitar gastar en exceso. 3. Pensar en las consecuencias a largo plazo. Antes de hacer una compra impulsiva, considere cómo afectará su presupuesto y sus metas financieras a largo plazo. A menudo, esto te hará reconsiderar la compra. 4. Darle tiempo al pensamiento. Si sientes la urgencia de comprar algo, dale un tiempo antes de tomar una decisión. Puedes esperar un día o una semana para evaluar si realmente necesitas ese artículo. 5. Evitar tentaciones. Si tienes tendencia a hacer compras impulsivas en línea, considera desactivar la función de compra con un clic en tus cuentas en línea o eliminar las aplicaciones de compras de tu dispositivo móvil. 6. Buscar alternativas. En lugar de comprar impulsivamente, busca formas alternativas de satisfacer tus deseos, como alquilar en lugar de comprar artículos usados o aprovechar ofertas y descuentos. Error número 9. No buscar educación financiera. La ignorancia financiera es costosa. Invierte en tu educación financiera, lee libros, toma cursos y busca consejos de expertos. El conocimiento es poder.
No buscar educación financiera es un error que puede limitar tu capacidad para tomar decisiones inteligentes e informadas sobre tu dinero. La educación financiera es fundamental para comprender cómo administrar tus finanzas de manera efectiva, planificar tu futuro y evitar errores financieros costosos. Error número 10. No planificar la jubilación. Por último, pero no menos importante, el más grave y mortal de todos, es no planificar tu jubilación. Es un grave error. Cuanto antes empieces, más cómoda será tu jubilación. No planificar la jubilación es un error financiero grave que puede tener consecuencias negativas en tu futuro económico. La jubilación es una etapa de la vida en la que dejas de trabajar y depende principalmente de tus ahorros y beneficios de jubilación para cubrir tus gastos. Si no planificas adecuadamente para esta etapa, podrías enfrentar dificultades financieras y no poder mantener tu calidad de vida deseada. Algunas estrategias para evitar este error incluyen: 1. Establecer metas de jubilación. Define tus metas y expectativas para la jubilación, incluyendo el estilo de vida que deseas llevar y los gastos estimados. 2. Calcula tus necesidades de jubilación. Determina cuánto dinero necesitas ahorrar para mantener tu nivel de vida durante la jubilación. Esto incluye tener en cuenta factores como la inflación y la duración de tu jubilación. 3. Crear un plan de ahorro para la jubilación. Establece un plan de ahorro que te permita acumular los fondos necesarios para la jubilación. Considere utilizar cuentas de jubilación como 401(k) o IRA para aprovechar los beneficios fiscales. 4. Diversificar tus inversiones. Invierte sabiamente para hacer crecer tus ahorros para la jubilación. Diversificar tu cartera de inversiones puede ayudarte a reducir el riesgo y aumentar tus posibilidades de éxito. 5. Consultar a un asesor financiero. Un profesional de las finanzas puede ayudarle a crear un plan de jubilación personalizado y tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. 6. Hacer un seguimiento y ajustar el plan. Revisa periódicamente tu plan de jubilación y realiza ajustes a medida que cambien tus circunstancias financieras o personales. Planificar la jubilación es esencial para garantizar una transición financiera suave a esta etapa de la vida. Cuanto antes comiences a planificar y ahorrar, más fácil será lograr tus metas de jubilación y disfrutar de un retiro cómodo y seguro. En conclusión, estos son los 10 errores financieros habituales y letales que debes evitar para mejorar tu vida financiera. Evitar errores financieros comunes es fundamental para mantener una salud financiera sólida y alcanzar tus metas económicas a largo plazo. Recuerda que nadie es perfecto, pero toma medidas para evitar estos errores. Te acercará a tus metas financieras. No olvides dar me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para más consejos financieros. Nos vemos en el próximo vídeo.